Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy todo un tema para el cual quisiera primero hacer una aclaración. Uno de los temas que siempre es motivo de disputa con los protestantes es la devoción a la Virgen María. Y dicen que nosotros adoramos ídolos. Los musulmanes también, por ejemplo, que tienen una veneración por la Virgen María, pero no les gusta que haya imágenes de la Virgen María. Entonces, veamos algunos conceptos referidos al tema. La latría, dulía e hiperdulía. La latría, que viene del latín y a su vez también del griego, significa adoración o culto que se refiere a Dios, ¿no es cierto?, a la Santísima Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Ahora, también se habla de dulía, que es la veneración a los santos, no hacia sus imágenes, no es comparable con la veneración a Dios. Y luego está la hiperdulía, que de alguna manera es la veneración a la Santísima Virgen María por ser Madre de Dios, es decir, por tener una escala arriba de los santos. Ahora, respecto a esto, hay todo un tema de discusión sobre si el Papa Francisco es o no es realmente un hombre mariano, y para charlar sobre eso hemos invitado a Miguel Salinas Chávez, director del Boletín de Información Estratégica Internacional. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto, Patricio, es un honor estar contigo después de tanto tiempo de estarlo esperando esta oportunidad de participar y de estar ante tu público que cada vez es más numeroso. Pues ahora te agradezco que me des esta oportunidad y siempre será un placer platicar contigo. No, y para mí es un gusto que en su momento me diste la oportunidad de publicar un artículo en tu boletín, que me acuerdo que hace unos años, un día entró un canal de televisión, creo que era en TLV1, y vi este boletín impreso, y digo, bueno, todavía hay alguien que apuesta por el papel, y me puse a leerlo. Era un boletín que tomaba 3 o 4 puntos, y cada uno de esos puntos le pegaba justo en el centro. Ni siquiera hacía grandes extensiones del tema, tocaba bien. Y digo, ¿quién es este genio que está haciendo esto? Un mexicano. Bueno, México tiene 120 millones de cerebros, así que tiene que salir varios. Y México se ha destacado por sus grandes escritores, grandes plumas, grandes historiadores y grandes revisionistas. Y mi preferido es Vasconcelos. Te voy a decir por qué. Porque el programa de televisión que tenía Vasconcelos tenía un programa de televisión mexicano donde hablaba de filosofía. Televisión blanco y negro, era entretenidísimo. Y invitados otros 2 filósofos, uno que le llevaba mucho la contra y otro un poco, y él definía. Pero un día habló de los argentinos, porque habló de Mendoza, que fue creo que el primer virrey de Nueva España. Y dice, y Mendoza es una provincia de la Argentina que que producen grandes vinos. Por eso el pueblo argentino es un pueblo culto, porque es un pueblo que sabe hacer vinos. Un pueblo que no sabe hacer vinos es un pueblo inculto, dijo. Es una apología de la Argentina. Así que nuestro agradecido saludo al alma, que esperemos que descanse en paz, del genio de Vasconcelos. Miguel, le pegaste con todo a este tema. ¿Qué pasa con el Papa María? Yo me acuerdo de la relación de él y Putin, donde Putin le regala una imagen de Nuestra Señora de Kazán, que sea como la Virgen de Guadalupe de los rusos, y el Papa le regala una copia de las mayólicas de los Jardines Vaticanos. Es decir, el regalo más piadoso era de Putin, que luego de explicarle lo que era, se persigna de la forma ortodoxa, con la mano izquierda, ¿verdad? Y besa la imagen y se la regala. Y recién ahí el Papa besa la imagen. Pero dicen que había llegado por 3 fuentes que Putin le pidió 3 veces a Bergoglio que consagre a Rusia el corazón inmaculado de María, como le pidió a la Virgen de Fátima, y Bergoglio dijo no. ¿Cómo es la relación entre Bergoglio y la Santísima Virgen? Bueno, es una pregunta muy complicada, estimado Patricio, porque la realidad es que quien es el único que podría responder esta pregunta sería el mismo Dios, porque solamente Él puede leer las conciencias y los corazones, ¿no? Y las intenciones. Bergoglio ha dado bandazos a lo largo de estos 8 años de su gobierno, ¿no? De su pontificado, si es que se le pudiera llamar así, en los cuales al principio, yo me acuerdo al día siguiente que él tomó, bueno, que fue nombrado Papa o reconocido como tal, anunció que su primer acto iba a ser en la Basílica de Santa María, creo que del Popolo en Roma,
un acto simbólico, porque parecía como que iba a consagrar su ministerio. Bueno, no es un ministerio el de él realmente, ¿no? Por las condiciones en las que llegó, pero su labor administrativa, Pontificado, que ¿no? sería Su pontificado. su pontificado, lo iba a consagrar a la Virgen María, lo cual era un buen síntoma o un buen signo, pero de repente daba estos bandazos hacia tratar de restarle quizá como autoridad, como de ensuciar un poco el nombre, y lo ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Lo ha hecho con diferentes advocaciones, lo hizo, yo creo que las cosas más escandalosas fueron las que dijo tanto en Colombia, en su viaje a Colombia, creo que fue en el 2016-17, y lo que hizo en Fátima también en 2017, cuando se celebra o se conmemora el centenario de las apariciones de la Virgen María ahí en Cova da Iria, en Portugal. Y ahí él, pues, tú sabes que dijo, ¿no? Lo de que, que la Virgen era, pues, que depende cómo la imaginara uno, una virgencita, milagrera, etcétera, ¿no? Muy despectivo el término que utilizó. Luego, en Colombia, pues dijo, ¿no? Que en las venas de Cristo corría sangre pagana, haciendo pasar por hijo biológico a Jesús, como hijo biológico de San José, porque a quien se refería con esa sangre pagana, pues era a la genealogía de San José. Entonces, ha hecho este tipo de cosas. En otra ocasión dijo, tú sabes, lo recordarás, que la Virgen María pues no había nacido santa, se había ido haciendo santa. Eso contradice uno de los dogmas fundamentales, ¿no? De la Iglesia, precisamente la Inmaculada Concepción, que habla de que ella desde su concepción, no del nacimiento, sino 9 meses antes, desde el momento que fue concebida sin ningún pecado, sin ninguna mancha, es decir, nació santa, siendo santa. Y claro, ese grado de perfección de santidad, por supuesto que se incrementó y acrecentó a lo largo de toda su vida. Y lo último, pues fue esto que dijo pues en audiencia general de antier, miércoles, ¿no? Recordando algo que ya había dicho antes, ¿no? Sobre ese famoso quinto dogma que pues mucha gente está esperando que se declare, ¿no? De la corredención, la obra corredentora de María en la obra redentora de Cristo, que muchos papas y santos a lo largo de la iglesia, de la historia de la Iglesia, pues lo han reconocido como tal. Yo incluso tuve oportunidad de comentarlo con pues el cardenal Sandoval, con quien tengo una amistad ya de hace varios años, y yo le dije, bueno, pues... Que se juega bastante, ¿no? Se ha jugado bastante. Así es, es el obispo y bueno, el cardenal obviamente yo creo que más valiente que tenemos en México, que hemos tenido además a lo largo de la historia, y cuando menos como cardenal, y que pues es la única voz, ¿no? Disidente. Yo le he dicho que él es el padre espiritual de México, yo creo que así es, pero yo platicando con él sobre este tema, yo le dije, bueno, al final de cuentas, la sangre que Cristo derramó en la cruz, pues era la sangre de la Virgen María, porque de ahí lo tomó. O sea, en la parte biológica, la sangre de Cristo era la sangre de María, no tenía otra sangre, no venía una mezcla de sangre biológicamente hablando, ¿no? De la Virgen María con San José o con nada. Era directamente la sangre de la Virgen la que Cristo al final de cuentas derramó en el Calvario. Pero esta nueva como ofensiva, ¿no? O comentario también de Francisco, pues va, yo creo que en ese sentido, ¿no? De dar otra vez ese bandazo contra la Virgen, y da 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. El asunto es que él trata de aparentar ser mariano, pero en la realidad, en los momentos claves, además yo creo que el peor agravio que se le ha hecho a la Virgen María, pues fue el que se hizo en diciembre del 2019, cuando se hace una procesión dentro de la Basílica de San Pedro, con este sustituto de la Virgen María, que es la Pachamama, esta diosa pagana del Amazonas, que pues fue una ofensa directa contra la Virgen María directamente, ¿no? Entonces, yo creo que la postura de Bergoglio sí es muy clara. Él no es mariano para mí. Esa es mi percepción particular y personal, que él no es mariano y que de repente busca como aparentar serlo simplemente para cometer una atrocidad contra la Virgen María. Con respecto a la condición de padre adoptivo que tiene San José,
Hay algo curioso. Hubo investigaciones que se han hecho sobre milagros eucarísticos. Te voy a poner alguno acá. A ver, ahí se ve, incluso hasta ahí se ve, diríamos, el rostro de Cristo, ¿no? No sé si se ve ahí con cierta claridad. Y en esos casos se han hecho trabajos de investigación. Hubo un caso muy interesante que le dieron a un científico judío, que además era agnóstico, o sea, no, digamos, no tenía ningún tipo de relación con el mundo católico, y le pidieron que analice qué era. Y él dijo, bueno, acá hay un error, porque es solamente cromosomas femeninos. ¿Qué clase de sangre es esto? Y cuando le explicaron lo que era, dice que para él fue una imagen, un golpe importantísimo, ¿no? Porque dice, imagínense para mi caso, que no soy creyente, damos cuenta de eso, ¿no? Y bueno, quiere decir, bueno, este hombre al final se terminó convirtiendo, ¿no? Porque como científico llega un momento en que no te puede negar a la realidad si sos un científico verdadero, ¿no? Pero acá fíjate, ahí se ve hostias sangrantes y una hostia que toma la cara de Cristo, ¿no? Acá tenemos otra. Y eso es impresionante, porque realmente uno dice, bueno, por acá está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, el no haber reconocido o el plantear esas cuestiones más cercanas al paganismo, y es complicadito, ¿cierto? Es el primer papa que vemos que no tiene un mensaje mariano, ¿no? Pues sí, así es. De hecho, bueno, y eso es algo muy, muy característico de los protestantes también, que tienen ese como característica, ¿no? Quizá ese desprecio a la Virgen. Es decir, ellos tienen que reconocer, obviamente, el papel, como venía en el video introductorio, tienen que reconocer el papel de la Virgen como pues una pieza fundamental en la obra de la redención, pero tratan de minimizarlo totalmente, porque al final de cuentas también los protestantes pues tienen una inspiración pues diabólica, o sea, satánica, en el sentido de que las inspiraciones que movieron a Martín Lutero para romper con la iglesia pues eran contrarias a lo que hizo, por ejemplo, San Francisco de Asís, que también era un reformador y que también identificó los problemas graves que tenía la iglesia, pero que él sabía que se tenían que cambiar y corregir desde dentro, no saliéndose de ella, sino desde dentro. En el caso Acá de... tenemos, discúlpame, te cierro con esto y te dejo dos imágenes de adoración a la Pachamama, Ujú. ¿es cierto? Acá en un altar se puso, todo en un altar. Sí, Con lo cual, digamos que acá hay como una... ¿Esto se podría considerar un acto de apostasía? yo lo considero así, o sea, es un acto totalmente de idolatría, ahí sí, idolatría pagana. Pues, es un acto de ruptura con la fe con la que defendemos como católicos, porque el Papa, sabiendo qué representa, es una deidad pagana, contraria totalmente a la fe, usada para rituales chamánicos, etcétera, y se le rinde adoración, porque eso fue lo que se le rindió, pues es una forma de pues echar a la borda los 2000 años de doctrina católica cristiana para regresar al paganismo. O sea, es decir, bueno, el paganismo es, al final de cuentas, según la visión del Papa, pues tan superior al cristianismo, que podemos prescindir del cristianismo, pero nos quedamos con el paganismo, lo cual es una absurdo y es una cuestión totalmente aberrante, ¿no? Acá esta imagen me parece patética. Dos obispos ya hombres grandes llevando la Pachamama en una canoa En una y un procesión. bolsito como un bolsito de hacer las compras. No sé, le Sí, llevará sí. los pañales de la Pachamama, una cosa así. Pero es un retroceso de 2000 años esto. Así es algo totalmente absurdo, ridículo. Y lo que pasa es que, pues al final de cuentas, sí, Bergoglio además es un panteísta, ¿no? Él sí le rinde adoración pues a la madre tierra, ¿no? Esta es una representación, la de la Pachamama es una representación, pero no es la única. Él ya en su documento de Laudato Si, pues ya había nombrado ya a la madre tierra como esa creadora de la vida, que es en la misma visión pagana desde otra óptica, o sea, vamos, es como lo mismo, pero abordado desde ya el punto de vista, digamos, como de la nueva era, que al final de cuentas también es paganismo total,
Y bueno, pues lo hemos visto en una cantidad de actos que ha realizado, mostrando que pues no es católico, o sea, es un politeísta quizá, es un panteísta, pero no es un hombre católico que crea que Dios es uno y trino y que la Santísima Virgen es la Madre de Dios a la que se le debe todo respeto y toda veneración. Pues él parecería reflejar la postura, y esto que voy a decir, pues sí, yo sé que va a ser escandaloso, es muy fuerte, pero por eso lo digo a título personal y no estoy implicándote ni a ti ni a tu canal en lo que voy a decir para deslindarlos de responsabilidad, pero la inspiración de Bergoglio en este sentido es totalmente diabólica. Diabólica, ¿por qué? Porque el demonio, Satanás, eh, se refiere a la Virgen y trataría de ser igual que lo que estamos viendo con Bergoglio, simplemente que Dios no se lo permite. Él le gustaría hacer el mismo tipo de irreverencias y de ofensas a la Virgen María como lo ha hecho Bergoglio. Dios no se lo permite, pero el hombre que tiene plena libertad, pues lo está haciendo. Él, Bergoglio está haciendo todo lo que Satanás quisiera hacer y no puede, y él lo está cumpliendo. A ver, vos sabés que cada vez que toco el tema del Papa, dada la condición de que es argentino, incluso tengo muchos suscriptores que se ofenden y se van del canal. El problema del clericalismo siempre ha sido todo un tema dentro de la práctica religiosa argentina. Es decir, siempre decimos, no, dividamos lo que es la fe católica del clericalismo, creer que cualquier persona con sotana que puede ser un infiltrado en la iglesia pueda decirnos lo que corresponde. Pero yo lo que noto es que acá vamos a un gobierno mundial que requiere una moneda única, y ahí lo vemos, la reunión que tiene con los Rothschild, una religión única, y vemos lo de Abu Dhabi, y ahora la reunión en Irak, donde ahí, bueno, los iraquíes son un poco más reticentes a estos, así que yo no sé si bajo qué condiciones ha ido o para qué ha ido a convencerlos de qué. Y evidentemente para un gobierno mundial que es el gobierno del hombre, sobre el hombre, si ya sin Dios, porque a Dios se lo ha ido de a poco se lo ha ido sacando de los gobiernos en procesos que vienen desde Lutero, la Revolución Francesa ha sido otro golpe, la modificación de los sistemas feudales para los estados nacionales, y los estados nacionales 200 años, hace 200 años que nosotros venimos alejándonos de la catolicidad hispánica. Y veo que esto se cierra con este símbolo que a mí me sorprendió y me asustó mucho, que el Vaticano hizo una moneda con la Pachamama. Entonces yo dije, bueno, acá listo, vamos al gobierno mundial y el olvido de Cristo, porque en realidad una moneda del Vaticano tendría que tener, puede tener a San Pedro y a San Pablo, podría hacer monedas con todos los apóstoles, con nuestro Señor en alguna situación, si es que corresponde poner nuestro Señor, que se lleva muy mal con la gente del mundo de la banca, yo de hecho lo golpeo, o tipo conmemorativa, ¿no es cierto? La iglesia siempre ha hecho medallas conmemorativas, pero poner la Pachamama, dije, bueno, caramba, acá estamos dando un paso más en el abandono de la fe. ¿Estoy muy equivocado, Miguel? No, estás totalmente correcto. Además, yo creo que hay que tener, mira, como católicos debemos de tener yo que la madurez y la adultez en cuanto a la fe lo suficientemente desarrollada como para entender que la iglesia desde su origen, desde el origen, ha sido infiltrada. Bueno, pues ahí tuvimos a un Judas, pero ese Judas representa todas las operaciones de infiltración que ha habido a lo largo de la iglesia. Tú sabes que yo hace 5 años escribí un libro precisamente que habla sobre este tema de las persecuciones a la iglesia, y yo lo que quise hacer en el libro fue identificar quiénes son los enemigos de origen de la iglesia y cómo estos enemigos han ido a lo largo de la historia repitiendo y cambiando, digamos, o actualizando su manera de operar contra la iglesia, pero que al final de cuentas siempre ha sido la misma, con la idea de sembrar dudas, de sembrar mentiras en medio de verdades, etcétera, etcétera. Y si uno lee las cartas de los apóstoles y los hechos de los apóstoles, ahí uno entiende cómo desde el origen de las primeras comunidades ha habido infiltración y ha habido este plan de romper con la doctrina. Lo que estamos viendo ahora con Bergoglio es
exactamente lo mismo. Es un eslabón más de esta cadena que se ha extendido a lo largo de 2000 años, que está buscando concluir o terminar, con la instauración del nuevo orden mundial, que es como la corona que ellos están buscando. Y desgraciadamente el Papa Francisco, Bergoglio, creo que sería lo más correcto decirle, está trabajando de manera totalmente entregada para este proyecto, que es totalmente anticristiano, anticatólico, y que busca imponer pues el imperio comunista a nivel mundial, lo que no logró hacer la Unión Soviética en su momento por diversas circunstancias, y principalmente yo creo que por la intervención del Papa Juan Pablo II, pues ahora lo están queriendo hacer ahora, ya que Juan Pablo II fue quien frustró la instauración mundial del comunismo, pues ahora con un sucesor de él, o aparentemente sucesor, o quizá lo que sea, ¿no?, que es Francisco, pues ahora quieren hacer que ese comunismo que frustró Juan Pablo II sea instaurado a nivel mundial. Él está trabajando para esa agenda, desgraciadamente. Yo creo que está muy claro, la gente lo debería de ver así. Como católicos no nos debe de asustar en el sentido de decir, no, pues voy a perder la fe porque el Papa está haciendo cosas contrarias a la fe. Pues no, nuestra fe está puesta en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, en el Evangelio, en el magisterio y la tradición. Ahí es donde está depositada nuestra fe. Lo que pueda hacer un hombre como Francisco u otros papas u otros ministros de la Iglesia que estén equivocados, bueno, pues es un error humano, pero nosotros no podemos sustentar nuestra fe en hombres, porque nuestra religión no es una religión de hombres solamente, sino está hecha por Dios para ayuda y auxilio de nosotros. Bueno, uno recuerda ya cómo en su momento la Iglesia tuvo que enfrentar al cardenal Rampolla, ¿no?, que era un cardenal masón infiltrado dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? Y que estuvo a punto de ser papa, ¿no? Que si no hubiera sido por la intervención y el veto imperial, pues hubiera acabado colándose hasta la sede de Pedro. Acá tenemos una imagen de León XIII donde él dice, ¿no?, que la Iglesia está muy infiltrada por el demonio, ¿no es cierto? Entonces eso se ve, ¿no es cierto? Eso hay más de una situación donde creo que lo podemos ver, ¿no? Además, yo creo que es natural y es lógico que sea la religión más atacada e infiltrada por el demonio, pues porque el demonio sí sabe que la presencia real de Dios está en la Iglesia Católica. No necesita infiltrar ni a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los hindúes, porque sabe que ahí no está la presencia de Dios. Ellos solitos están desviados, no necesita él infiltrarlos. Aquí es donde sí necesita infiltrarse. Tampoco se mete con los protestantes porque ellos se desviaron solos. Se mete con la Iglesia Católica porque sabe que ahí es donde está la presencia real de Dios y es donde quiere romper precisamente y hacer el mayor daño, ¿no? Yo creo que eso también nos debe de dar esa como certeza y garantía de que Dios, de que estamos en la religión correcta, porque es la que más ataca el demonio. Y mira, acá te voy a poner una imagen, es justamente de aquella infiltración. La cara siniestra de la derecha es el cardenal Rampolla, que era un masón convicto y confeso, que se había infiltrado en la Iglesia posiblemente desde 1860, que las logias italianas empezaron a infiltrarse. Y bueno, el emperador de Austria-Hungría, que tenía derecho de veto, y le ordena a su cardenal, que era polaco el cardenal, en aquel momento Polonia era parte del imperio austrohúngaro, y le dijo, si lo eligen a Rampolla, usted ejercita el derecho de veto. Y de hecho lo hizo, que fue todo un escándalo, porque era algo que había caído en desuso, pero bueno, se ajustaba a derecho, ¿no es cierto? Así, y fue la última vez que se utilizó además, ¿no? Sí, fue la última vez. Es más, el que sacó el derecho de veto se lo sacó justamente San Pío X. Porque, bueno, me imagino que ella vio los cambios que se venían en Europa, se venía una guerra, la vio venir y dijo, bueno, acá van a caer los imperios, y si caen los imperios, ¿quién va a ser el que ejercite derecho de veto? No sé, el presidente de Austria, ¿y quién va a ser ese? Y bueno, y ahí fue que le quitó el derecho de veto. Pero sí, se vetó a Rampolla y se eligió al cardenal Sarto, que era
patriarca de Venecia, ¿no es cierto? Que resultó un santo varón. José Sarto, sí. Y que, bueno, cuando dicen que cuando San Pío X asume, le pide a Merri del Val, a su secretario de Estado, investigue cuál es la infiltración en la iglesia. Sí, después de hacer una exhaustiva investigación, dijo, Santo Padre, la iglesia está muy infiltrada. Estamos hablando de 1904, más o menos, ¿no? Sí, sí. Hace más de 100 años. En marcha el master plan, ¿no? El master plan que se había lanzado por la masonería. Tú has de tener la fecha más precisa, pero yo tengo idea que sería pues a finales de quizá de 1800, o sea, en la última década quizá. Yo creo que era más o menos paralelo ese master plan, a esos famosos protocolos de los sabios de Sion, que son tan falsos, tan absolutamente falsos, que se han cumplido al pie de la letra, ¿no? Entonces, en el caso del master plan de la infiltración masónica dentro de la iglesia, ya estaba en marcha cuando asume, ¿no? Pío X. Ahora, bien, ahora, ¿a dónde vamos a terminar con esto? Porque yo digo, si él dice que la Virgen no es corredentora, dijo que es una tontera. Eso me sorprendió. Me dijo que era una tontera. Dijo, la Virgen es discípula. Dijo, es madre, no es una diosa. No es corredentora, no es una diosa. Haciendo un silogismo falso, ¿no es cierto? Porque una cosa es ser corredentora del género humano y otra cosa es ser diosa, que sería creadora del género humano. Entonces, igualó una verdad con un error, de tal manera de desacreditar un dogma que es prácticamente, es decir, como la concepción inmaculada. Eso ya era vox populi en el pueblo español. Había hasta poemas que hablaban de que Cristo no puede ser un buen Dios si su madre no era concebida sin pecado original. Y lo curioso que se aparece en Lourdes, en tierra que muy, muy antiguamente tuvo un pasado español, pero cuando la Virgen se aparece, que le dice, ¿quién era? A Santa Bernardita era, ¿no? Le dice, yo soy, a Bernadette, yo soy la Inmaculada. Claro, Santa Bernardita Subiró y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el sacerdote dice, ¿qué es lo que te dijo? Y a mí me dijo eso. Me dijo eso. Sí, se lo tuvo que memorizar porque ni siquiera lo había entendido qué significaba, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el daño? Porque vemos aceleradamente, llevamos un año de una situación sanitaria que lo peor que tiene es la manipulación de la gente, ¿cierto? Vemos que estamos en una situación sanitaria que algunos expertos dicen, mira, en realidad esta enfermedad tiene una letalidad del 0,1%, o sea, el 1 por 1000, no es para tanto, pero en la imaginación de la gente esto es terrible lo que estamos viviendo. Como si era uno de los 4 jinetes del apocalipsis, la peste caminando por todo el mundo. Entonces yo creo que lo peor no es una enfermedad que tiene baja letalidad, lo peor es cómo se ha enfermado la cabeza de la gente. Es decir, a mí me da la impresión de que como que Dios se ha llamado a silencio. Puede ser que faltarle el respeto a su madre haya producido que Dios se llame a silencio y que hoy los pueblos del mundo estemos sometidos a unos gobernantes bárbaros en todas partes del mundo, porque los personajes que tenemos desde Canadá hasta la Argentina, desde Chile hasta Italia, son espantosos. Y donde hay reacciones, por ejemplo en Italia, que hay una reacción bastante sana, el presidente Mattarella se abstiene de llamar a elecciones, o sea, no permite que haya elecciones, entonces no permite que el sistema se corrija. Y en España, donde hay un monarca que permitiría eso de alguna manera, sacar a la clase de gente que tiene, no pasa nada y esa gente sigue destrozando España. Y en toda Hispanoamérica vemos cosas parecidas con presidentes que son infanticidas, ¿cierto? Que tenemos en nuestro país. A nuestro presidente le decimos Alberto Fernández, ¿no? El impulso, sí o sí, había que matar chicos. Y bueno, y López Obrador, que fue contra la tradición católica y la tradición española de México, y luego tenemos la eutanasia campeando por todos lados, y Biden, que se dice católico, hay fotos de él yendo a misa, y sin embargo Biden impulsa el aborto a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿realmente puede ser que Dios se haya llamado a silencio?
Bueno, yo creo que, vamos a decirlo como yo lo veo, yo creo que no, o sea, Dios siempre está ahí presente y de hecho creo que estamos viviendo una situación extraordinaria en cuanto a las gracias, ¿no? O sea, Dios nos está poniendo como en promoción el podernos arrepentir y salvar. ¿En qué sentido sí podríamos pensar en esto que tú mencionas? En cuanto a que parecería que nuestras obras y omisiones, porque yo creo que van de la mano, han permitido esta que yo veo que es un periodo de purificación en el cual estamos padeciendo a los peores gobernantes quizá de la historia, o algunos de ellos los peores, eh, pero yo creo que Dios está ahí esperando que le llamemos. Más bien yo creo que mucha gente ha volteado a todos lados menos hacia donde debe de ser, y Dios está ahí presente, eh, pues sí, a lo mejor como tú dices, un poco en silencio, pero esperando, no un silencio indiferente, sino un silencio como para dejar que nosotros hablemos y nosotros lo busquemos, y Él estaría dispuesto inmediatamente a apoyarnos, a ayudarnos, a auxiliarnos. El problema es que no lo estamos buscando. El año pasado que se cierran los templos, te voy a contar una anécdota. Aquí en México, alguien me hizo el comentario que uno de los gobernantes locales, cuando se decretó el cierre de los templos para Semana Santa, dijo, nosotros los cerramos porque era el protocolo, pero lo estábamos dispuestos a abrirlos inmediatamente porque nos esperábamos que salieran miles o cientos de miles de personas en Guadalajara, que es la ciudad en la que vivo, en Jalisco, a reclamar el cierre de los templos, entonces inmediatamente los íbamos a abrir. Ya estábamos preparados, dice, lo que nos sorprendió es que no salió nadie a la calle a exigir que se abrieran los templos, y la primera que respaldó el cierre de templos y que prácticamente lo aplaudió, pues fue la misma jerarquía católica local. Entonces, para estos gobernantes que son totalmente hostiles contra la fe, la religión y la iglesia, pero que también saben que no podían cometer un acto así y permitir que salieran miles de personas a manifestarse porque ellos lo ven en términos políticos, por eso iban a abrir, no porque les interesara que la gente tuviera una vida espiritual, sino para no quedar mal. El asunto fue que para ellos la sorpresa fue que nadie salió a reclamar, ni a pedir, ni a exigir que se abrieran. ¿Dónde quedaron los cristeros que enfrentaron en su momento al presidente? Sí, ¿Cómo se llamaba? imagínate, Caño. claro, si esa hubiera sido el proceder hace 90 años, pues aquí la fe se hubiera extinguido simplemente, ya no existiría, hubiera sido borrada prácticamente por decreto de parte del gobierno. Los cristeros nos dejaron, yo creo que el ejemplo de cómo se deben de enfrentar este tipo de cosas, y ahí es donde yo creo que Dios se siente agraviado en cuanto a que, sí, vamos a cerrar los templos y todo el mundo, bueno, está bien, o sea, todo sea por nuestra seguridad y por cuidarnos. Efectivamente hay una paranoia exacerbada, hay un miedo terrible, básicamente a la muerte. Pero ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte si es lo único seguro que tenemos? Porque no tenemos otra cosa asegurada. Lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Y la gente le tiene pánico porque ya no cree que hay algo más allá. O si cree que hay algo más allá de esta vida, eh, todo el mundo piensa quizá que, bueno, pues no va a ser algo malo, es decir, porque además Bergoglio lo ha dicho, bueno, pues Dios es tan bueno que pues todo el mundo se salva, o sea, no hace falta, y si te llegas a condenar de todos modos, la Virgen, ahí sí le invoca, la Virgen, como le dijo esta imagen, ¿no?, de estos delincuentes, de esta banda de delincuentes sicilianos, ¿no?, que les decía, ellos se van a colar al cielo porque la Virgen en la noche, cuando San Pedro está dormido, les va a ir a abrir una ventana para que se cuelen de contrabando. O sea, imagínate poniendo a la Virgen a nivel de una traficante, ¿no?, de indocumentados en el cielo. O sea, imagínate qué cosa más absurda. A ese nivel la puso. Bueno, la gente, yo creo que por eso tiene miedo a morirse, porque piensan que la vida, la única vida es esta. Están demasiado pegados a los placeres del mundo. Y yo lo que le comento a la gente es, bueno, está bien, un instinto de supervivencia es algo natural y lo tenemos en nuestra propia naturaleza, pues, ¿no? Pero, ¿para qué la gente quiere seguir viva? ¿Para seguir en su vida de pecado o
realmente es porque quiere cumplir con la misión que Dios le ha encomendado? O sea, básicamente esa es la pregunta. El temor está hecho para que la gente acepte lo que sea. O sea, obviamente esta idea de la pandemia fue un experimento social con la idea de que la gente acepte renunciar a sus libertades y a sus derechos en aras de una seguridad supuesta. Y después, cuando venga el nuevo orden mundial, todo va a ser en nombre del bienestar común y de una supuesta bien generalizado. Y todo va a ser negativo, pero todo se lo van a plantear a la gente como que es algo positivo, ¿no? Mira, acá te quiero mostrar una imagen de parte de la crisis de la iglesia. Al estar Monseñor Taussig, de una familia de conversos, comerciantes. Él entró, se bautizó, ingresó a la Iglesia Católica y llegó obispo. Y tenía fama de conservador, de tradicionalista. Y lo mandó Bergoglio al seminario de San Rafael, Mendoza, para cerrarlo. O sea, primero quería obligar a que comulgaran en la mano y de pie y una serie de cosas. Y cuando dijeron no estamos dispuestos a hacerlo, cerró el seminario. Hubo marchas, caravanas, escándalos, quejas, y dijo, no, lo cierro porque se me da la gana, tengo la autoridad. Y en una reunión que hubo con varios sacerdotes, planteo contra planteo, digamos, les mentía en la cara, y el padre Dib en un momento perdió los estribos ante tanta hipocresía y lo atacó a golpes, y fíjate cómo le dejó la cara, ¿no es cierto? El padre Dib es el héroe de la derecha, y Monseñor Taussig, como corresponde, está a la izquierda, ¿no es cierto? Pero hemos llegado a una situación de sacerdotes enfrentados entre sí, ¿no es cierto? Esto es trágico. ¿Podemos decir que comenzó acá en el Concilio Vaticano II? Yo creo que sí, porque el plan del concilio básicamente era, pues lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Protestantizar a la iglesia, quitarle los rasgos de sacralidad que la distinguieron durante 2000 años y que habían sido ese bloque de contención que habían impedido que el mal en el mundo, no solamente en la iglesia, en el mundo avanzara. Porque la iglesia era una institución de referencia incluso en los países donde prácticamente no tenía presencia, que había una influencia moral y ejercía bueno, pues un papel de defensa de los valores que cuando la iglesia lo pierde a través de las rupturas y de las ranuras que se abrieron con el Concilio Vaticano II, el mundo entero lo padeció. Incluso yo por ahí vi declaraciones, me parece que de protestantes y de judíos incluso, que lamentaban que la iglesia ya no jugara ese papel de ser como ese, pues no sé, como gendarme de la moral, si lo quieres llamar así, a nivel mundial, ¿no? Porque había permitido, ya cuando el gendarme se había corrompido, dejó entrar a todos los delincuentes al barrio. Entonces, eso es lo que estamos padeciendo ahora. El hecho de que en el concilio se le hubieran abierto las puertas a que las voces protestantes también influyeran en los documentos y que además, sobre todo, yo creo que la parte más grave es que pues era un concilio pastoral, no era un concilio dogmático, pero se le ha querido presentar como que fue un concilio dogmático que cambió no solamente los procedimientos, que ya era mucho, sino que cambió aparentemente hasta la creencia en muchos aspectos de la iglesia. Y esa trampa se ha hecho en la praxis, o sea, a lo largo del tiempo. El hecho de que se haya cambiado la misa, yo creo que eso fue lo más grave de todo. O sea, si todo lo demás se hubiera dejado igual, pero la misa no se hubiera tocado, yo creo que el mal no hubiera sido tan generalizado y tan grande. Pero cuando se toca la misa, el rito, y se abandona la misa tridentina para adoptar este Novus Ordo, que bueno, curiosamente además yo creo que coincide, ¿no?, con el Novus Ordo mundial, ¿no?, que es el que sabemos que se nos está imponiendo. Yo creo que ahí es donde la iglesia realmente sufrió su peor pues daño, ¿no? Acá tenemos una imagen de la misa tradicional que en el concilio empezaron a llamar la misa tridentina, como si hubiese nacido en el concilio de Trento del siglo XVI. No, es una misa del siglo IV. Y hemos llegado a este tipo de situaciones. Acá vemos una mujer haciendo una pseudo consagración que presumo que no debe tener ningún valor. Y bueno, y vimos los choques del Papa cuando elijo a las monjas que eran también
eran unas solteronas. ¿Te acuerdas que en un momento se refirió a las monjas como solteronas? Yo no sé por qué le dijo eso, pero y que quería que recibieran a todos los refugiados que llegaban del mundo del mundo árabe. Y dijo, pero si dejamos entrar a esa gente, lo más probable es que terminemos con ataques acá adentro, ¿cierto? No es que esto va a ser todo tan fácil. Claro, además, regresando otra vez a lo que había comentado hace rato, que el demonio lo que más aborrece, pues obviamente es una misa bien celebrada, pero además a las religiosas contemplativas que dedican su vida a la adoración permanente, al desagravio, son a las que más odia el demonio. Nuevamente, pues Bergoglio está atentando, está logrando hacer todo lo que el demonio quisiera hacer y que no ha podido, pues él lo está logrando, cerrando los seminarios tradicionalistas, cerrando los conventos, los claustros de adoración permanente de las religiosas, atentando contra la doctrina, en fin, o sea, este tipo de cosas son las que va, y además hay un documento que mucha gente bueno, fue público, pero mucha gente no le dio la importancia que tenía. Eso fue, si no mal recuerdo, creo que en el 2018 publicó, pues no me acuerdo qué instancia dentro de la Iglesia, del Vaticano, pues un ordenamiento en el cual le permitía a cada obispo, a las conferencias episcopales y a su vez a cada obispo en lo individual, que definieran la traducción libre del ritual o del misal romano. Es decir, el misal romano oficial de la Iglesia, pues tengo entendido que está en latín y probablemente en italiano. Y de ahí se toma cada conferencia del episcopado y se supone que la Iglesia traduce para cada idioma, que es el texto oficial que toman las conferencias del episcopado y es con las que se celebra la misa. Pero ahora esa potestad se la cedió a la conferencia del episcopado local, a cada conferencia del episcopado de cada país, y cada obispo tiene la autoridad, según este documento, de interpretar y traducir lo que quiera, como quiera. O sea, cada obispo puede celebrar una misa diferente con palabras distintas porque tiene la potestad de traducirlo como quiera. No lo han, creo, la mayoría de los obispos, cuando menos, pues afortunadamente ejercido ese poder absurdo, pero cuando lo empiecen a ejercer, entonces vamos a entrar en la locura porque nos vamos a convertir en lo que son los protestantes, que cada pastor tiene sus propios ritos y celebra como quiere y dice lo que se le ocurre. Y bueno, pues ya cada pastor tiene su propia iglesia. En eso se va a convertir. Cada obispo va a tener su propia iglesia particular. Pues su propia iglesia, no particular, sino personal, ¿no? Hecha a su imagen y semejanza. Ahí preguntan si el Papa le había pegado a este obispo. No, este es el padre Dib. Además, acá hay un problemita, me parece. Tausig es familia de judíos conversos y Dib creo que son musulmanes conversos al catolicismo. Así que me parece que ahí se juntó el hambre con la gana de comer. Con respecto a la infiltración en la iglesia, que lo vemos al canal BEA, este hombre de aspecto siniestro fue uno de los artífices de la destrucción y de la modernización de la misa, en la cual hemos llegado, fíjense, a esta chapucería, ¿no es cierto? Con máscara de luchador de esos programas de luchas, de catch, etc. Y acá recuerdo el escándalo de Calvi, Roberto Calvi, que fue un banquero del Vaticano, que realizó una gran estafa. Él y Michele Sindona, entre los dos, estafaron a la iglesia. Algunos dicen que en connivencia con Marcinkus o como fuese, pero en los años 70, con el papado de Pablo VI, comenzaron toda esta serie de escándalos que llegaron a decir en un momento, el Papa Pablo VI dijo: el humo de Satanás entra al Vaticano. Bueno, pero recordémosle que él le abrió la puerta, ¿no es cierto? ¿Ves una diferencia grande entre Bergoglio y Benedicto XVI? Pues sí, yo creo que sí, es muy notoria, ¿no? Absolutamente, no solamente en la forma, sino en el fondo también. En la forma en cuanto a que, por ejemplo, bueno, ahorita esta imagen que estás mostrando, pues donde está el Papa sentado en un trono dorado, ricamente adornado, y él con la investidura adecuada, ¿no? A su jerarquía. Y esa falsa humildad de Bergoglio queriendo
mostrar supuestamente que él renunciaba y repudiaba este tipo de signos y de lo que él llamaba como abusos, ¿no? De lujo y de que había en la iglesia. El asunto es que pues el Papa Benedicto utilizaba lo que había. Es decir, no es que haya mandado a hacer su propia silla y que se haya mandado a hacer su corona o su... No, o sea, él sacó de los, vamos a decir, como de las vitrinas, ¿no? Muchos de los ornamentos que ya no se usaban y que los rescató simplemente porque estaban ahí y tenían que dársele un uso. Para eso habían sido hechos, no para ponerse en vitrinas, sino para utilizarse. Y en el caso de Bergoglio ha hecho lo contrario, él ha preferido comprar y mandar a hacer cosas nuevas con la idea de aparentemente esa humildad de romper con esa tradición. Eso es en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, por supuesto que es una diferencia muy grande también, porque por ejemplo, el Papa Juan Pablo II y Benedicto y todos los papas anteriores, los buenos y los malos, o sea, desde un Juan XXIII y un Pablo VI que no son de mi gracia, pero todos los papas anteriores preparaban sus sermones como debería ser y sus discursos escritos, bien preparados, bien redactados, no se daban a la improvisación. Y Bergoglio lo que hace precisamente para jugar un poco con esa ambigüedad es que todo lo improvisa, todo lo dice según se le ocurre, como amanece, así es como es la blasfemia del día, ¿no? De acuerdo a su humor. Y además, otra cosa que nos marca una diferencia muy grande entre los dos es, ahorita que vi esta foto me trae a la mente, todos los enemigos de Benedicto XVI en el mundo, hablando intelectualmente o del mundo artístico o de los medios de comunicación, de cualquier esfera que tú menciones, todos los que lo atacaron de manera brutal, sin ningún tipo de compasión, son los que aplauden y los que se han acercado a Bergoglio y se sienten representados por él. Por fin tienen un papa como tanto lo hubieran deseado, ¿no? En el caso de Alberto Fernández, al que vemos en la imagen, pues tú crees que no le simpatiza un papa que es tan proclive a la homosexualidad, a promover la homosexualidad, cuando el mismo Fernández tiene un hijo homosexual. Entonces, para ellos, este mundo podrido, tienen un papa exactamente como lo querían, que comprendiera sus vicios, que les aplaudiera sus desviaciones, que los promoviera en sus pecados, que los alentara en sus errores. Y pues ellos, obviamente, el mundo les aplaude, ¿no? Le aplaude. Incluso tuviste el escándalo que salió hace una semana de ese documento en el Vaticano que salió condenando las bendiciones, ¿no? Bueno, lo que se había propuesto supuestamente como bendecir las uniones homosexuales, que era ya una cosa de locura, lo cual era correcto, porque además estaba en relación directa. Fue el último documento, me parece, o de los últimos que salieron todavía bajo el mando, o cuando menos bajo la influencia del cardenal Sara, aunque él ya no estaba oficialmente al frente, esta condena. Y a los 2 días, en un comentario, supuestamente Bergoglio sale a descalificar ese documento, es decir, no, yo no estoy de acuerdo en que se le niegue o sea, ese tipo de ambigüedades, además en el que se cae, porque no se sabe si es un rumor de prensa, si realmente es una declaración, pero además el Vaticano nunca sale a aclararlo, nunca, o sea, siempre lo deja ahí con la intención deliberada de generar descontento, de generar, perdón, desconcierto, de generar duda y de que la gente no sepa realmente cuál es la verdad. Y a eso es a lo que le apuestan. Esa es la estrategia del demonio, que la gente pierda la capacidad de reconocer la verdad. Se ve hasta en el tema sanitario, y te dicen, tapate la boca, no, no te la tapes. Distanciamiento social, no, deja de hacerlo. Y la gente va llevando de un lado para el otro. Ahora, vos no notás que hay obispos que están haciendo frente, porque cuando lo ves, por ejemplo, acá, con Biden, ¿no es cierto? Y Biden dijo, a mí el Papa no me negaría ¿cómo se llama? La comunión, ¿no es cierto? Pero luego sale Monseñor Gómez, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, a decirle, está muy mal lo que está haciendo el presidente Biden, ¿no es cierto? Sí, eso yo creo que es una carta muy interesante, porque primero, a lo largo de la campaña electoral,
le diste seguimiento con Luis Medina, nuestro amigo en común. Sí. Y ahí él en alguna ocasión te comentó que sí, pues el Monseñor José Gómez, pues como que había sido crítico en algunas cosas contra Trump, ¿no? Y prácticamente, bueno, por estar en Los Ángeles y California ser un estado aparentemente mayoritario demócrata, él pues como que tomó partido contra Trump. Pero cuando llega Biden, quizá dándose cuenta de la barbaridad que había pasado, saca esa carta famosa el día que toma posesión diciéndole que no, un buen católico no puede ser abortista, etcétera, etcétera. Y entonces quien le sale a tratar de corregir la plana pues fue el mismo Bergoglio, porque, bueno, eso no se dijo públicamente, pero se supo que había mandado una carta Bergoglio a la Conferencia del Episcopado Norteamericano para que ese documento no saliera a la luz, es decir, para prohibir que circulara pues esta crítica tan dura y tan severa de José Gómez contra Biden. Así que bueno, pues sabemos que están totalmente de la mano los dos, ¿no? Biden y Bergoglio están en la misma sintonía. Además, tú has visto también en las fotos que Bergoglio se ha tomado con todos los dictadores, ¿no?, del mundo, con Nicolás Maduro, con Cristina y con todos los que tú menciones de izquierda. Con Sale Fidel muy Castro. sonriente, muy afable, etcétera. La única vez que ha salido ya que ha puesto una cara como de niño regañado, si la tienes por ahí, ahorita la vemos, es cuando se fotografía con Trump. Es la única en la que sale con un gesto totalmente adusto, como mostrando su descontento de estar con una persona como él. Y Trump sale totalmente sonriente, como diciendo, este tipo me resulta tan insignificante que no me causa ningún problema, ¿no? O sea, es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Pero además en la cuestión diplomática, por supuesto, que también Benedicto pues, fue muy prudente, a diferencia de Bergoglio, en fin. Yo creo que sí hay una diferencia abismal, además en cuanto al conocimiento y la experiencia de ambos, el respeto por las formas, por la tradición, en fin, yo creo que yo no diría que ni el agua y el aceite, porque al final de cuentas el agua y el aceite, aunque no se mezclan, pues los dos son líquidos y tienen una utilidad. Yo diría que es algo útil contra algo que no sirve, para no ponerle nombres y que la gente luego no lo vaya a tomar de una manera muy ofensiva, pero algo que sirve, que es útil, que sería el Papa Benedicto, y algo que no lo es, que sería pues Bergoglio, ¿no? Ahora uno ve que también hay otros sacerdotes. A ver, cuando fue el concilio, con todo el escándalo, en aquel momento salió Monsieur Lefebvre, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen de él, ¿no es cierto? Que dijo, bueno, esto no puede ser, vamos, la iglesia va a un colapso, la iglesia no se tiene que modernizar, la iglesia tiene que seguir trabajando su plan de evangelización, en todo caso mejorar, ¿no es cierto? Pero en su momento él hizo una denuncia. Luego pasaron los años, lamentablemente la revolución, ahí Juan Pablo II él consolida la revolución, ¿no es cierto? Pero ahora, dado los escándalos que estamos viendo, donde, qué sé yo, esa adhesión a Lutero, por ejemplo, que no solo a Pachamama, ¿no?, sino que también lo tenemos a Lutero en el Vaticano, salieron varios obispos a hacerle frente. O sea, no solo Monseñor Gómez, que nada más ni nada menos que presidente de la Conferencia Episcopal, sino Monseñor de Guimarães, que es un obispo de Brasil, de Formosa, Brasil, Monseñor Viganó, que tiene una actitud muy combativa, ¿no es cierto? Vos notás que viene denunciando una tras otra todo lo que está ocurriendo en el Vaticano. El cardenal Müller, acá lo tenemos también, que es un hombre que se ha puesto bastante firme con respecto a muchas de las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Diciendo, incluso con declaraciones públicas bastante fuertes. Y también los cardenales Burke y Sara, que, bueno, han sido retirados, ¿no es cierto?, prácticamente de toda acción dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Uno ve que prácticamente los han radiado. Y al otro que tienen semi-radiado, pero que también habló, fue Monseñor Schneider, ¿no es cierto?,
que hace un apostolado importante, pero tanto él como Viganó da la impresión de que están como abandonados, ¿no es cierto? Como que no tienen, yo creo, no sé si tienen diócesis en este momento. Bueno, no, Viganó, el Monseñor Schneider, pues sí, sigue siendo, hasta donde yo sé, es el obispo auxiliar en una región de, bueno, de lo que fue la Unión Soviética, no recuerdo qué ciudades. Kazajstán. Ajá, ajá. Kazajstán. En Georgia, me parece, una cosa así, bueno. No Georgia, el estado norteamericano, sino Georgia. No, Kazajstán, creo. Él es de Kazajstán. Kazajstán, exactamente. Ok, bueno. En el caso de Viganó, él pues básicamente se retira, ¿no? Ya ves que fue anuncio y renuncia, o lo renuncian, y se queda a radicar en Estados Unidos. Yo entiendo que protegido por el gobierno, en ese momento el gobierno de Donald Trump, y le fue muy útil a Trump porque le ayudó a sacar mucha información que él tenía acceso, y por eso es que Francisco aborrece con toda su alma a Trump, porque sabe que se alió con sus dos peores enemigos, o cuando menos Bergoglio así los ve y así los considera, que es a Monseñor Viganó y al cardenal Burke, que además pues tuvo el pecado para Bergoglio de haber lanzado esta dubia, ¿no? Junto con el cardenal Meissner y el cardenal Cafarra, y digo, el cardenal Brown, ¿cómo se apellida? Sí, eran cuatro cardenales que la tradición dice Brandmüller, ajá. Brandmüller era el otro, sí. Exactamente. Entonces, los dos entiendo que están como protegidos, o estaban en Estados Unidos bajo la protección del gobierno de Trump, y Trump los tenía como aliados estratégicos, ¿no? Y yo creo que en parte el acercamiento que vimos de Trump hacia el catolicismo, como te lo mencionó en algún momento Luis Medina, cuando cantaron como cierre de acto de campaña el Ave María en la Casa Blanca, un acto que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? Al mismo tiempo, fíjate qué cosa tan absurda, un país que oficialmente pues sería protestante por religión, fundado por masones, gobernado por judíos, y cantan el Ave María en un cierre de acto de campaña en la Casa Blanca. Y al mismo tiempo, en contraparte, bueno, no al mismo tiempo, sino en contraparte, un año antes, en la sede de la Iglesia Católica, sobre la tumba de San Pedro, desfilando una procesión con un ídolo, ¿no?, pagano de la Pachamama. Qué mundo tan extraordinariamente inusual estamos viviendo. Sí, y la verdad que esto nos lleva a una situación de colapso, donde vemos incluso el mismo personaje, ¿no? Parece un hombre muy piadoso, ¿no es cierto? Bueno, no piadoso, sino popular, que es muy diferente, ¿no? Piadoso sería que estuviera rezando, que mostrara pues una devoción, que mostrara ese amor al contacto con Dios. No, él muestra una popularidad, él quiere ser popular, que la gente lo reconozca, que lo aplauda, que la gente diga qué humilde es, qué bueno, ese es un santo, bueno, eso es lo que él busca. La piedad es algo muy diferente, la piedad sería algo como pues ese encuentro con Dios natural, espontáneo, y de ahí se derraman las gracias, ¿no? Pero él, más que piadoso, yo creo que busca ser populista, pues populista y quiere ser popular, ¿no? Yo por eso desde hace tiempo me refiero a él como que es un papulista, ¿no? Eso es un papa populista. ¿Dónde va a terminar esta situación? ¿Cómo la ves? Esa es una muy buena pregunta, muy buena y muy complicada, porque tiene que ver con muchos factores, tanto humanos como proféticos, como espirituales, como del plan de salvación de Dios. Hay algunos, mira, ahí está una de las fotos, ¿no?, de la cara de molestia, pero hay otras peores, ¿no? En fin, yo creo que esta cuerda no creo que se pueda estirar mucho tiempo más. Yo creo que muchas de las cosas se van a terminar definiendo totalmente a lo largo de esta década. Yo no creo que esta situación se alargue más allá de bueno, ahí todavía tiene un gesto normal, pero había otra en la que sí adrede puso un gesto muy adusto como para
mostrar su molestia. Bueno, en esta es terrible, ¿eh? Sí, pero hay otra que está peor todavía, ¿eh? Hay otra Y peor. eso que, mira, que es curioso, porque, digamos, Melania Trump, sí, ella es católica de nacimiento, ¿no? Y lo llevó a su marido a rezar de rodillas, eso me sorprendió mucho, delante de una imagen del Perpetuo Socorro. Un protestante de rodillas ante la Virgen. Yo te diría que es, a ver, para lo que es Estados Unidos es muchísimo. Si fuera en la Austria del Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo no sería casi nada. Pero para Estados Unidos es mucho. Ahora, él acaba con su esposa, con su hija, con su yerno, que es de la colectividad judía, con la cual Bergoglio se lleva bien, ¿no? Eso de acá de Argentina. No tenemos una colectividad judía importante en Buenos Aires, así que, digamos, yo trato con judíos y con musulmanes, tengo en Buenos Aires, porque los tenés a veces de amigos, de vecinos, ¿no es cierto? Pero no hubo caso. Digamos, su alineamiento era imposible con ellos. Así es, totalmente. Afortunadamente para Trump, ¿no? Pero, ¿y vos crees que esto es significativo de algo más, no? Sí, seguramente fue una muestra de una ruptura, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era en cuanto a la pregunta que me hiciste, yo creo que esto se va a definir pronto. Es decir, Bergoglio yo no creo que vaya a durar mucho tiempo, a lo mejor no por cuestiones de salud, sino, yo no sé, hay una guerra abierta en la iglesia y cada vez hay más obispos y algunos cardenales que están ya demasiado incómodos con la postura de la iglesia, bueno, no de la iglesia, sino de la jerarquía, ¿no? de Bergoglio y su grupo, y hay cada vez más fieles también que están siendo menos representados por él y por sus abusos que ha cometido. Va a llegar un punto en el que, como él ha ido avanzando en esta agenda, en el que va a brincar una barrera de la cual ya no hay marcha atrás. En estas ha brincado varias, pero hay una específicamente, es cuando toque el sacramento de la Eucaristía. En el momento que él toque el sacramento de la Eucaristía, yo creo que ahí sí se va a desatar pues una serie de fuerzas espirituales y humanas contra él, que yo creo que van a provocar ahora sí pues unas consecuencias que no podríamos prever en el plano humano, sino solamente los podríamos entender desde la óptica de las profecías, de lo que está anunciado en la Sagrada Escritura, porque hay otras profecías que, bueno, pues pueden o no cumplirse, pero las que están en la Sagrada Escritura son de cumplimiento necesario. Yo no sé hasta qué punto el Papa Benedicto también aguante o soporte esta situación que él ve, y yo entiendo que la está padeciendo y sufriendo de los abusos que está cometiendo Bergoglio, y que el Papa pues sabe que yo creo que es muy difícil entender las motivaciones que lo llevaron a la renuncia y si fue una decisión correcta o no. Si el Papa no hubiera renunciado, seguramente lo hubieran matado. Eso yo imagino que es lo que hubiera pasado. Y entonces probablemente Bergoglio sí podría ostentarse como un papa legítimo, que ahora no lo es, pero podría ostentarse como un papa legítimo, y la situación sería más complicada, porque aquí el asunto no es solamente lo que pasa en el terreno, en la esfera humana. La Iglesia como institución y el cargo de vicario de Cristo es una responsabilidad que trasciende al mundo y entra en la esfera de lo divino, es decir, de lo celestial. Quizá el Papa Benedicto, yo es lo que entiendo, él sigue es el vicario de Cristo, y por lo tanto él sigue teniendo en sus manos el poder, las llaves del reino, ¿no? Esas llaves tremendas, ¿no? De tanto peso que Cristo le dio a San Pedro, y con las cuales le dio una encomienda, que lo que atara en el cielo quedaba atado lo que atara en la tierra quedaba atado en el cielo, o lo que desatara en la tierra quedaba desatado en el cielo. Eso significa que las decisiones humanas tienen una repercusión también en el reino de los cielos, lo cual es algo tremendo, tremendo, porque estamos hablando de el lugar donde Dios habita. Entonces,
Eh, yo creo que la única razón que yo entendería de la renuncia de Benedicto era para conservar él esa seguir siendo el vicario de Cristo y entonces mantener bajo custodia esas llaves del reino para que Bergoglio no fuera a abrir las compuertas y dejara entrar cualquier cantidad de cosas y se provocara una cuestión de que ni siquiera nos podríamos imaginar, ¿no? Yo creo que esa sería la única razón por la que el Papa Benedicto tomó la decisión de hacerse un lado, renunciar, pero seguir ahí y conservar esas llaves, ¿no?, del reino, y las consecuencias que van a traer en las próximas décadas, pues digo, no décadas, sino años, pues vamos a ver a un Bergoglio que va a impulsar con todo la agenda del nuevo orden mundial y la gente, pues mucha se va a someter, otros quizá nos vamos a rebelar y vamos a ser separados, aislados, señalados, perseguidos. Y esto al final de cuentas no va a ser una situación que se va a alargar así de manera indefinida. Yo creo que va a llegar un rompimiento y yo lo que creo, eso es lo que yo creo, es que estamos viviendo la etapa final del reinado del mal en el mundo. Y yo creo que por eso el demonio está actuando con esa celeridad, con esa desesperación, sabiendo que el tiempo se le agota, no sé cuánto tiempo le quede, pero yo siento, o eso es lo que yo creo, que estamos viviendo el final del reino del mal, que ha pues gobernado en el mundo durante mucho tiempo y ahora está en su etapa final. Eso es lo que yo creo y que espero que, no sé si me toque ver el final o no, pero yo creo que estamos en ese momento de la historia. Acá lo vemos con el abortista Obama. Sí. Y bueno, él también se sacó el título de vicario de Cristo, ¿no? Pues es algo interesante, ¿no? En el anuario pontificio, que creo que el del 2018, 19 o 2020, no, en el de 2020 fue, donde vienen todos los títulos que tiene el Papa, pues viene obispo de Roma y una serie de títulos, pero no viene el de vicario de Cristo. Además de que tú sabes que Bergoglio no firma ningún documento oficial, pone Franciscus o Francisco, no sé cómo firma, pero no pone la doble P que es el signo distintivo del Papa, ¿no? El pastor de pastores. Todos los papas a lo largo de la historia pues han firmado con esa doble P, no, de los que se tiene registro obviamente, y él no. O sea, él no se considera el pastor de pastores, pero Benedicto XVI sigue firmando, lo poco que firma, todavía lo firma como PP, es decir, como pastor de pastores. Y el hecho de que él haya conservado su título de su santidad, pues nos da a entender que pues él sabe que tiene todavía una responsabilidad. Él renuncia al papado, pero ¿por qué sigue siendo su santidad? O sea, renuncia al papado y ¿por qué no volvió a ser cardenal? Bueno, precisamente porque él sabe que ostenta un cargo que está por encima del papado y encima de cualquier responsabilidad, que es la de ser vicario de Cristo. A eso no renunció. Porque además en su renuncia, no la renuncia, sino en el discurso final de despedida previo a tomar el avión del helicóptero para irse a Castel Gandolfo, el 28 de febrero de 2013, dijo que el cargo de vicario de Cristo era irrenunciable. O sea, era ad vitam, no se puede renunciar a él. Renunció a ser el jefe del Estado Vaticano, a ser el obispo de Roma, a ser el patriarca de Occidente y todos los cargos que tiene el Papa, pero no renunció a ser el vicario de Cristo porque no puede. Yo hice todo un trabajo también sobre el tema de digamos, el Papa, el Catejón y la situación de Papa Benito XVI, que estaría preso, para mí está preso. Pero primero vamos a mostrar también las reacciones, ¿no? Acá tenemos los 4 cardenales de la Dubia. Acá Maribel nos dice, hay un catejón religioso y otro político. Acá están los 4 cardenales de la Dubia. Uno es Bramüller, el otro Burke, arriba, no recuerdo los otros 2, creo que uno era italiano por lo menos, ¿no? Y que murió sospechosamente. Y acá tenemos también el cardenal Zen, que con sus 84 años salió a defender a los católicos de China, cierto que con un esfuerzo enorme
siguen manteniendo la fe y van a comulgar a pesar de las persecuciones. Los chinos no cejan en su amor a la Eucaristía y no les va bien por ser católicos, ¿eh? Pero bueno, no ceden. El que ha cedido, Bergoglio, al entregar prácticamente la autoridad de la Iglesia Católica a la Iglesia Patriótica China, que es la Iglesia adherida al régimen comunista, que nace en un cisma en el año 58 en la ciudad de Wuhan, curiosamente donde ha aparecido el bicho este espantoso. Después tenemos al obispo de Kansas, en Newman, que prácticamente excomulgó al presidente Biden, ¿no es cierto? Con lo cual dijo, bueno, señor, usted se tiene que decir, o es católico o deja de serlo, porque si no puede decir que es católico y abortista. Y también lo tenemos a Monseñor Strickland, que ha vuelto a celebrar la misa tradicional, cara a Dios y no cara al pueblo, porque ahora esto es antropocéntrico. Lo que vos decís es que quieren destruir esto. Todo tiene que estar centrado en el hombre, por eso estas cosas payasescas. Pero también tenemos, bueno, tu paisano, ¿no? El cardenal Sandoval, que grita, patalea y no se rinde, y que ya creo que está grande. Me parece incluso que tiene como algún problema de salud. Alguna vez lo he visto dar un sermón sentado, pero posiblemente tenga alguna situación de salud, pero no se rinde y es muy firme, ¿no? Bueno, sí, el cardenal Sandoval pues ha sido un hombre muy valiente. Él, tú sabes que además, su carrera, que es muy interesante, él fue obispo auxiliar primero en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, una ciudad muy violenta tomada por el narcotráfico, con muchos problemas de teología de la liberación, en fin, una serie de problemas complejos. Después, o más bien previo a ello, él antes había sido rector del seminario de Guadalajara. El seminario de Guadalajara tiene la particularidad, ahorita ya no, pero antes, de que era el seminario más grande del mundo, y era el semillero de la Iglesia Universal, porque era el seminario que más sacerdotes aportaba a la Iglesia Universal cada año, una cantidad grandísima. Luego fue nombrado el obispo de Ciudad Juárez y después, en 1993, como tú recordarás, en mayo, asesinan aquí en la ciudad de Guadalajara al que era en ese momento el arzobispo, que era el cardenal Posadas Ocampo, Jesús Posadas Ocampo. Lo asesinan y el Papa Juan Pablo II pues estuvo barajeando varias opciones hasta que nombró o escogió como el hombre ideal por ser muy aguerrido, de carácter muy fuerte, muy echado para adelante y además de Jalisco, descendiente además de cristeros, pues escogió al cardenal Sandoval para que fuera el sucesor, ¿no?, del arzobispo, y entró a hacer una lucha tremenda contra la masonería, a denunciar el asesinato, a defender, ¿no?, también porque se había intentado ocultar el asesinato, bueno, no el asesinato porque fue a la vista de todos, sino la investigación para llegar con los culpables. Eso le costó 2 envenenamientos, lo envenenaron 2 veces, estuvo en el hospital de muerte y bueno, finalmente pues ha estado bien de salud en general durante mucho tiempo. En el 2012 el Papa Benedicto XVI le acepta la renuncia que ya había presentado por cuestiones de edad, se la acepta porque iba a haber un cambio de gobierno en México, iba a entrar nuevamente la masonería más dura y más recalcitrante a gobernar, y entonces, como para evitar problemas, pues mejor lo hicieron a un lado. Y ahora en el retiro pues ha seguido haciendo su labor como obispo, porque él dice, bueno, ya no soy arzobispo, es lo único que ya no ejerzo, la parte administrativa, pero yo sigo siendo obispo y lo voy a seguir siendo hasta la muerte. Y hace unas semanas pues sí tuvo un problema cardíaco, le implantaron un marcapasos y ya, quedó bien, tuvo parece que una pequeña recaída a finales de la semana pasada, pero ya está en su casa restableciéndose. Yo lo vi hace como 3 semanas, lo visité, platiqué con él, siempre muy claro, lúcido, con una memoria extraordinaria, es una enciclopedia, te puede mencionar de cualquier tema, fechas, lugares, nombres,
es una cosa extraordinaria platicar con él. Siempre es un libro para aprender, y es además, pues sigue siendo igual de valiente, ¿no? Es un cristero del Bueno, siglo. sería interesante, Miguel, si un día lo pudiésemos entrevistar entre los dos, ¿eh? Claro. Ahora creo que la tecnología permite empalmar dos canales y podríamos ver cómo hacerlo para poder entrevistarlo. Claro. Miguel, antes de irnos, quiero que algún día charlemos sobre el espíritu católico de México, que a mí me llamó la atención. Yo pude conocer a varios sacerdotes mexicanos en Buenos Aires, todos incluso étnicamente más bien eran aborígenes. Entonces le pregunté por qué era tan fuerte esa fe. Y me dice, me acuerdo que un sacerdote me trajo un documental y mostró unas iglesias bellísimas. ¿Y esta catedral de qué ciudad es? No, de un pueblo de 5.000 habitantes. Digo, pero padre, ¿cómo puede tener semejante catedral un pueblo de 5.000 habitantes? Y dice, pero Patricio, me dice, todos mis antepasados, cuando conocieron a Jesús, que no requería sacrificios humanos, se convertían todos. Me dice, es lógico que los mexicanos, sobre todo los que somos más amerindios, seamos católicos, porque nos hemos liberado de la tiranía satánica que tenían los aztecas sobre nuestros pueblos y empezamos a vivir. Mis ancestros hace 500 años empezaron a vivir, ¿no es cierto? Y un día charlando con un Moctezuma, acá en Buenos Aires me dijo lo mismo que dijo Moctezuma en México. Dice, no, nuestro abuelito tenía costumbres gastronómicas particulares, ¿no? Claro, porque eran caníbales. Entonces es lógico que seamos católicos y que defendamos con tanta fuerza y con tanta sangre, porque el mexicano puso mucha sangre para defender. Y por eso le hicimos el otro día un homenaje con otro amigo de México, César Ramírez, al Batallón San Patricio, porque ahí vos ves la unión civilizatoria, ¿no? Europeos, irlandeses, españoles, americanos, mexicanos, luchando todos por el mismo valor. Y eso es lo que nos hermana, porque eso es la verdadera patria. La patria es la civilización. Y es nuestra civilización cristiana, nuestra civilización católica. Y lamentablemente el catejón, que es la Eucaristía, lo vienen destruyendo paso a paso. Cierro con esta pregunta. Viendo esta situación tan pagana, ¿es lógico ver las lágrimas de la Virgen de Nazaret? Yo creo que sí, porque el dolor de la Virgen siempre tiene que ver directamente con la ofensa que se le hace a Dios y a su Hijo. Entre más se le ofende a Dios y a su Hijo, porque la Virgen, su vida toda entera, su atención, su amor, está en torno a su Hijo y a Dios, y a lo que más ama a Dios y su Hijo, que en este caso pues es la humanidad. Si esa humanidad no sabe corresponder ese amor infinito de Dios, pues es lógico que la Virgen llore con esa sensibilidad de madre, pues por las ofensas que se cometen contra su padre, contra su esposo y contra su Hijo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ella veía los daños que la humanidad se estaba infringiendo y se iba a infligir a sí misma. No eran castigos de Dios, era la misma humanidad que se estaba castigando a sí misma por su obcecación, por su pecado, por su cerrazón, por su egoísmo. Y yo creo que por eso la Virgen lloraba, y llora todavía, ¿no? Así es. Bueno, Miguel, me debes esa nota. Quiero hablar sobre el espíritu religioso del pueblo mexicano, que para mí siempre ha sido motivo de ejemplo. Bueno, emular la fe. Yo veía esos sacerdotes mexicanos y a mí me impregnaban de civilización, porque no solo era lo bien que pensaban, lo bien que razonaban, sino lo bien que lo decían. Es decir, yo me acuerdo de haber charlado con algunos sacerdotes y no solo sabían de teología, no solo era lo que decían, sino cómo lo decían, que a uno le impregnaba el alma. Me voy queriendo saber si me podés responder esto. Acá dice Francisco, señor Patricio, ¿ha escuchado cantar a Miguel? No. Bueno, pues qué bueno que te lo comenta Francisco, gracias. Déjame, bueno, por aquí tengo, dame un segundo y te voy a traer un par de los discos que acabo de grabar porque tienen que ver con esto que me comentaste. Dame un segundo, permite. Bueno, acá mientras nos dice un amigo, rosario diario y ayuno y ganamos la batalla final. Bueno, Pío XII decía, ¿no? Denme un ejército que rece el rosario todos los días y será invencible. También me piden que hablemos del niño mártir José Sánchez. Bueno, yo me enteré de la historia de José Sánchez cuando vi la película La Cristiada con Andy García,
Peter O'Toole y grandes figuras del cine, y la película La Cristiada, que lamentablemente no se dio en los cines, pues la fuimos viendo en grupos de amigos y luego, bueno, La Cristiada terminó, se puede ver libremente, ¿no es cierto? Pero cuando vi el espíritu de ese niño, José Sánchez, que acepta el martirio y la resignación cristiana de los padres, fue realmente un ejemplo de civilización. Es decir, México para mí, no sé si me escuchas bien, México para mí no es una frontera, no es un nombre, sino que es la España católica en América. Esa fue la sensación que yo tuve de chico. Por eso me parece que México es tan, pero tan agredida y tiene una clase política que realmente tan anticatólica. Y lo mismo de alguna manera se refleja en la Argentina. Una clase política muy fuertemente anticatólica y con unas inteligencias muy católicas, con lo cual será por eso que mexicanos y argentinos nos llevamos bien. Pero más allá de la condición enológica que hacía el gran maestro Vasconcelos. Mostrarnos nuestros discos y ya nos despedimos. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Bueno, vamos a editar un poco esa música para fondo la próxima entrevista. Miguel, aquí en prometeme disco, una nota donde vamos a hablar de toda esa música que vos compusiste, la vamos a pasar y nos vas a hablar de la fe de los mexicanos. Cantos, es una recopilación de muchos de los cantos cristeros que se cantaron o de himnos cristeros, que era la idea precisamente de rescatarlos. Muchos de ellos se compusieron en esa época y son los cantos con los que se peleó la guerra cristera, ¿no? Y hay algunos otros pues muy conocidos como el Ave María de Gounod y otras, ¿no? Que voy a hacértelo llegar, querido Patricio, para que lo escuches primero de manera pues digital por algún medio y después te lo mando en físico, y platicamos de eso para la próxima vez que nos veamos y tú los escuches y allá me das tu opinión también como experto en música que sé que eres, a ver qué te parece. No tanto, pero sí sé degustar y sueño con visitar tu tierra en algún momento. Yo me acuerdo de una canción cristera que es con la música del himno de España. Ah, aquí viene, exactamente. Se llama La Virgen María es nuestra protectora. Ahí viene exactamente. Es el himno de España con una canción de la guerra cristera. Con una letra. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, en el caso nuestro, pero yo sé que hay una versión argentina, pero nosotros decimos somos cristianos, somos mexicanos, guerra contra Lucifer. Y ya, ahí continuamos. Bueno, yo creo que igualmente en estas cuestiones podemos ser un poco, nosotros, todos los que están escuchándote acá, hay argentinos, hay peruanos, hay muchos españoles, hay chilenos, hay uruguayos, hay de Paraguay, de Centroamérica. En realidad, cuando uno aprecia la cultura de otro pueblo en los valores comunes que tiene uno, en ese momento podemos ser todos un poco mexicanos, y si cantamos el himno de España y alguna canción religiosa, por ejemplo, Isabel y Fernando, somos un poco españoles, y cuando los argentinos también tenemos alguna música que referimos a Cristo Rey, pueden ser todos un poco argentinos. Te mando un fuerte abrazo, Miguel, y te comprometo para otro encuentro para poder disfrutar de tu música. Estaré encantado cuando tú lo dispongas, Patricio, será un honor, un placer, y te agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, a todos les recomiendo que busquen el Boletín de Información Estratégica Internacional. ¿Cómo lo encuentran? La página es www.biie.org. Muy bien. www.biie.org. Muy bien, es bien fácil. Les recomiendo porque tiene información internacional de primer nivel y un trabajo de análisis extraordinario. Hay un video tuyo también con Alberto Bárcena, ¿puede ser? Fíjate que no he tenido oportunidad de grabar con él y espero que algún día lo pueda hacer. Pero te vi con algunos españoles en alguna conferencia. Bueno, yo participé en el foro internacional identitario que se realizó en mayo del 2015 aquí en Guadalajara y vino gente de España, de Argentina. Ahí es donde conocí a nuestros amigos de TLV1,
vino la doctora Chinda, bueno, vino gente de muy, muy, muy alto nivel. Alberto Huela también, Cristian Iturralde creo que también estuvo, que hizo un trabajo muy bueno. Vino Pedro Varela, y todo fue en torno a hacerle un homenaje por el 100 aniversario, o sea, el cumpleaños número 100 de don Salvador Borrego, que él estuvo aquí también, y tuvimos el honor de participar todos en torno a este homenaje. Estuvo José Alberto Villasana también, así que bueno, pues sí, estuvo rodeado de personalidades que lo admiramos y que pues nos consideramos como sus herederos intelectuales. Tú sabes, ya que mencionaste al principio a Vasconcelos, José Vasconcelos le escribió un prólogo para uno de sus libros de Salvador Borrego. Eran, no sé si amigos, pero cuando menos se respetaban mucho intelectualmente y tenían muchas coincidencias. Bueno, es una pieza única esa. Miguel, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mira que esta ha sido una entrevista larga, pero se me hizo corta. Y a todos ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la palabra de Miguel Salinas Chávez. Sigan su medio, PIE.org, que es excelente. Y bueno, y a todos les recuerdo además que el 9 y el 10 hacemos el segundo foro de empresarios por la hispanidad. Así que vuelvo a recordar, todos aquellos que están interesados en hacer negocios con 700 millones de hispanohablantes, entren en comunidadhispanista.com, ahí tienen los datos y podrán anotarse. Y a todos, muchísimas gracias por participar y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Hasta pronto, Miguel. Muchas gracias. Patricio, muchas gracias a ti.